Muy bien. Hola, buenos días a todos. ¿Me confirman, por favor, si se me escucha sin problema? Sí, sí se escucha. Perfecto. Primeramente, muchas gracias por su puntualidad para esta capacitación del día de hoy. Como revista científica de ciencia médica, tenemos la obligación y el deber de enseñarles cómo se procesó para revisar diferentes tipos de artículos. Así que es con esa idea que estamos dando inicio con esta sección de capacitación editorial, justamente para que ustedes puedan tener las herramientas y sepan todo lo necesario para la revisión de artículos originales, casos clínicos, artículos de revisión y demás. Esto está muy ligado a los temas que ustedes han visto al momento de ingresar a la revista, al dar el examen. Sin embargo, siempre es importante no hacer una nueva retroalimentación para que la información se les quede y más aún con una parte práctica que es la que está a cargo de del Comité de Capacitación Continua. Así que sin más, les damos pasos justamente a los miembros del Comité de Capacitación Continua para esta primera sesión. Chicas, tienen la palabra. Chicas, no sé si me han escuchado, por favor, para que comiencen con la capacitación de artículo original. Muy buenos días. Se está conectando su micrófono. Un momento, por favor. Perfecto, chicas. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, se escucha perfectamente. Ya, gracias, mil disculpas, tuve un percance con el micrófono. Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el artículo original. Vamos a empezar por lo que son algunas características generales de las que podemos deducir que es un artículo original. Entre ellas, lo primero es que estas deben estar enumeradas todas las páginas, incluyendo el título. Estas no deben sobrepasar las 3000 palabras. Esto incluye desde la introducción hasta la conclusión y como mínimo debe llevar 10 referencias. Además de estas, debe incluir en la parte de anexos lo que son 4 presentaciones entre gráficos y figuras. Y algo interesante es que no se aceptan más de 5 autores para el artículo. Continuando, vamos a hablar sobre lo que es el contenido, qué es lo que contiene un artículo original. Primera parte va a estar contenida por el título, que la vamos a ir explicando más adelante a detalle. Como segundo punto vamos a encontrar lo que es un resumen. Esta va a ser tanto en español como en inglés y también va a contener lo que son las palabras claves. Seguidamente va a llevar lo que es el texto, en la cual vamos a encontrar lo que es la introducción, vamos a encontrar lo que son los métodos, la conclusión y la discusión. Y finalmente los agradecimientos. Esta es opcional. Y como parte final vamos a tener lo que son las referencias bibliográficas y los anexos donde van a estar indexadas lo que son las tablas y las figuras. Ahora vamos a hablar de lo que es la página del título. Ya, esta debe estar, primeramente debe ser concisa, informativa. Esta debe iniciar con una letra mayúscula. Debe evitarse utilizar lo que son abreviaciones, jergas. Además de esto, debe
contar con 15 palabras, no más de eso. Y aparte del título original o el título principal, debe haber un título corto que es en español. Esta debe presentar lo que son como característica 40 caracteres con los espacios incluidos. Y seguidamente lo que es el título del documento en inglés. Esta no hay mucha importancia de los caracteres, no se las cuenta. Continuando, vamos a hablar sobre lo que es el resumen y las palabras claves. El resumen. En el artículo original es algo importante que esta debe tener un resumen estructurado. Esta no debe constar más de 250 palabras. Y acá debe empezarse con lo que es unos antecedentes, qué es lo que se sabe del tema, un objetivo general, el propósito del estudio y el tipo de investigación, ya sea transversal, longitudinal. Acá va a estar el universo, la muestra y finalmente los procedimientos o métodos, qué se hicieron para o qué se hizo para llegar a realizar la investigación. Nos van a explicar acá en esa parte y vamos a finalizar con los resultados. Resultados relevantes, lo más importante del artículo y finalmente las conclusiones. También en el último párrafo de las conclusiones puede hablarse de lo que es de las discusiones. Ahora vamos a continuar con lo que es el texto. El texto es general, que va a partir de la introducción. Características generales dentro de esta misma vamos a encontrar que debe evitarse mencionar abreviaturas, siglas, y si es que sí se las nombrara, debe ponérselas al final con el nombre, el término completo y entre paréntesis. Además, al momento de llegar a nombrar una bacteria, un parásito, estas deben llevar al inicio la letra mayúscula y ponerlas en cursiva. En el caso de que se usen cifras, conviene solo usar, como se ve aquí en el ejemplo, el 2 espacio y 3 ceros. Entonces, el espacio va a ser de cuenta que es un punto. 1000. Y en caso de usar decimales, usar 1,2. Normal. Si se llega a mencionar lo que son los fármacos, se las debe nombrar de forma genérica. Y si por algún motivo no se las nombra, entonces se nombra lo que es el comercial, pero indicando lo que es el símbolo. No sé si logran ver una R y un redondito. Continuando, vamos a hablar de lo que es la introducción, que esta consta parte del texto, la introducción, la metodología. Entonces, en la introducción, esta debe tener antecedentes. Todo lo que se sabe del tema debe iniciar con eso. El propósito del artículo. Acá debemos entender y saber el propósito del artículo y la razón fundamental de este estudio. Y acá no se debe mencionar referencias bibliográficas, ni tampoco mencionar los resultados ni las conclusiones. Ahora continúa mi compañera. Gracias. Vamos a seguir con metodología. En esta parte se describe cómo se seleccionaron los sujetos para la investigación o para la experimentación. Aquí se ve las características por las cuales fueron elegidos para formar parte de este estudio. Se explica también el proceso de recolección de la información. Se indican tanto los métodos, los aparatos y los procedimientos. Aquí se señala también el tipo de estudio, que puede ser descriptivo, de prevalencia, longitudinales, casos y cortes y ensayos clínicos. Estos utilizan un instrumento de evaluación. Por ejemplo, para una revisión sistémica y metaanálisis se usa Prisma. Un ensayo clínico utiliza la directriz CONSORT. Un estudio observacional se usa Strobe. Y para un caso informe se sigue la guía CARE.
También se detalla el universo, a los sujetos a los que serán extrapolados los resultados. La muestra, que esta puede ser aleatoria o por conveniencia. Aquí se menciona el método estadístico para calcular el tamaño de esta. También se debe mencionar el lugar y el periodo de duración de la investigación. Se explica también los criterios de inclusión y exclusión. Las variables a estudiar, que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Se describe en forma resumida y compacta los procedimientos experimentales y los protocolos utilizados, como por ejemplo la dosis y la vía de administración. Se menciona los detalles de la aprobación del Comité de Ética. Aquí se ve cómo se manejó la integridad de los participantes. Todos estos deben tener el consentimiento informado. De los participantes solo se menciona algunas características como ser la edad y el sexo, y no así datos personales como sus nombres, su dirección o números de teléfono. Siguiente, por favor. En la parte de resultados, los resultados se redactan en una forma secuencial. Esta sección incluye los hallazgos obtenidos, ya sea mediante texto, tablas o gráficas. En los gráficos o tablas no se debe repetir lo que se dice en el texto. Y la tabla debe ser autoexplicativa, o sea que se puede entender por sí solas. Siguiente. En la parte de discusión, aquí debemos enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio. Debemos formar conclusiones respaldadas en base a nuestra investigación. Debemos evitar también repetir la información que se dio en las implicaciones de los resultados. Se debe presentar también la relación y la generalización que los resultados indican. Y señalar las excepciones y aspectos no resueltos. Siguiente. También debemos comparar con los estudios previos para ver si concuerdan los resultados. Se debe exponer las consecuencias teóricas y la aplicación en la práctica. Es esencial reconocer y explicar las limitaciones de nuestro estudio, ya que pueden afectar en el resultado. Se debe evitar también las afirmaciones que no están al menos 10 referencias bibliográficas solo en esta parte de discusiones. Vamos a continuar con las conclusiones. Y como se mencionó anteriormente, las conclusiones pueden ser parte de la discusión y estas pueden incluirse en el párrafo final de la discusión. Esta es la parte más corta del artículo. Y entre las características que tiene que tener las conclusiones es que estas deben responder al objetivo que motivó la investigación, que solamente debe estar basado en todo lo que el autor ha explicado en su estudio. Por lo tanto, los argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones deben ser experimentales y deben ser además lógicos.
La conclusión, además, es la parte donde el autor discierne si el estudio ha sido válido o no válido. Entonces, tenemos que verificar si se responde a la hipótesis y tiene que decir si la hipótesis fue correcta o incorrecta. Primero que debemos verificar en las referencias es de que éstas tengan el formato adecuado de Vancouver, que es el que utilizamos nosotros. Entonces, una forma de darse cuenta al principio de que se trata de que está en formato Vancouver es que al inicio va a tener los apellidos de la mayúscula. Además, va a tener otras características como el título del artículo, en este caso el glaucoma, un problema de salud mundial por su frecuencia y evolución hacia la ceguera. Debe de tener el título de la revista, el año, volumen, número y páginas inicial y final del artículo. Sin embargo, debemos tomar de dónde se haya sacado la referencia. Si se trata de un libro o un artículo electrónico, entonces siempre debemos verificar de que tengan el formato adecuado dependiendo de dónde se haya referenciado. Otras características que debemos tomar en cuenta en las referencias es que las citas no deben ser mayor a 10 años de antigüedad de la fecha de publicación, además de que se recomienda de que no superen los 5 años. Y el límite es de 10, pero se recomienda que no sea de 5, porque otra característica que debemos verificar en los artículos al revisarlos es que la mitad de las citaciones deben ser de los últimos 5 años. Además, no se debe citar la parte del resumen o abstract de algún artículo publicado. De igual forma, eso es algo que debemos revisar. No se debe citar las referencias de literatura gris. Las citaciones se deben colocar de forma secuencial en base a la aparición dentro del texto, ya sea que estén las referencias en el texto, tablas o pie de figuras dentro del artículo. Y todas estas características las podemos verificar en el ejemplar que nos ha sido enviado a nosotros en el momento de la postulación, que está en la bibliografía de la revista. Tenemos ahora los anexos. Entre los anexos vamos a tener las tablas y figuras. Las tablas, recordar que es todo aquel material tabular que se representa en una tabla, mientras que las figuras son todo aquel material que no es tabular, y estos van a incluir todo lo que es algoritmos, histogramas, gráficos o imágenes. ¿Qué debemos verificar en las tablas? Primero, que tenga el título, que debe estar en la parte superior. Además de que tiene que especificarse el número de la tabla, 1, 2, 3, y esto va a ser secuencialmente dependiendo de cómo referencie el autor en su artículo. Una característica del título es que este debe ser corto, además. No tiene que tener líneas horizontales ni verticales, ya que esto puede llevar a la confusión. Por ejemplo, en este caso, solo tiene una línea horizontal en el encabezado y no tiene líneas verticales tampoco. En la parte de abajo de las tablas debemos verificar que tenga una nota o que es como una leyenda donde debe explicarse todos los símbolos y abreviaturas que hayan sido utilizados en la tabla. Además, un aspecto importante que suelen olvidarse en los artículos es que en la parte de aquí abajo, junto con la nota, debe especificarse los derechos de autoría. Entonces, tiene que decir si la tabla o incluso también la figura
ha sido creada por el mismo autor, y en el caso de que no fuese del autor, se deben pedir los permisos correspondientes y especificar la fuente de la autoría. En las figuras van a tener algunas diferencias en cuanto a las tablas. Por ejemplo, el título y el número de la figura se van a encontrar en la parte de abajo, mientras que en las tablas en la parte de arriba. Además que el título no debe ser corto como en la tabla. Aquí, por ejemplo, debe explicarse el título de forma concisa y descriptiva. En la parte de arriba no tiene que haber nada. Y como mencionamos anteriormente, en la parte de abajo además debe incluirse una nota o leyenda que explique la información de los derechos de autor, de dónde se están sacando las figuras que se está utilizando. Además, una recomendación que podemos dejar al autor es de que evite utilizar colores en las figuras, debido a que esto no nos va a permitir imprimir en blanco y negro posteriormente el artículo. Entonces, tenemos que recomendarle al autor que utilice escalas de grises o, por ejemplo, que use colores en los que se note el contraste. De igual manera, si en la figura se han utilizado algunas abreviaciones o símbolos, en la parte de abajo, en la nota, debe explicarse qué significa. Aquí tenemos una comparación de todas las diferencias entre tablas y figuras. Y con esto terminaríamos. Eso sería todo el proceso. Sin embargo, aunque parece tedioso, una vez que tengamos todas las características de cómo revisar el artículo, solo es cuestión de ir tiqueando si el artículo tiene o no tiene las características adecuadas. Entonces, cada vez que nosotros encontremos algún error en el artículo que estemos revisando, lo que tenemos que hacer es dejarle un comentario al autor. Por ejemplo, aquí en la página de título, teníamos un límite de 15 palabras. En el caso de que, digamos, hubiese superado las 15 palabras, tenga 16 o más, lo que nosotros podemos hacer es poner un comentario. Entonces solo ponemos a insertar y comentario. Y le escribimos al autor. Estimado autor, le recomendamos de que verifique el título y debido a que supera el máximo de palabras, y así es importante que cada uno lo escriba el comentario en sus propias palabras, y puede ser de una manera formal. Entonces, de este modo se revisa el artículo. Igual en las referencias, algo que me olvidaba mencionar. Por ejemplo, la parte de discusión es la parte que más referencias contiene.
Entonces nos vamos a pasar a ese apartado. Y debemos verificar de que estén los números en superíndice. En este caso no lo tiene. Entonces, de igual manera, podemos dejarle un comentario al autor y decirle de que, estimado autor, le recomendamos de que ponga las referencias en superíndice, además, números en paréntesis, y deben estar seguidos de un punto. En las referencias, estas deben estar enlistados en números arábicos como máximo. En caso de que tenga 7, se debe añadir el et y el al. Y eso sería todo. Gracias. Ya, muchas gracias a los miembros del comité de capacitación. Creo que ha sido una ponencia bastante clara, precisa y puntual sobre los puntos más importantes al momento de hacer la revisión de un artículo original. Ahora bien, hasta aquí llegamos con la parte de la ponencia. Como sabemos que muchas veces la teoría no puede ir, o sea, solamente siendo teoría, vamos a lo largo del día se va a habilitar un classroom en el cual vamos a añadirlos a todos. Bueno, les vamos a mandar el práctica y el contenido captado para 2 minutos, aparte la grabada. La acabo de cortar. Va asistido, habrá te quieren que lo Sí, entiendan, se por favor, escucha que no hay bien, más dudas, sí, también claro. al canal de YouTube y les vamos a hacer llegar el enlace para que lo tengan en mano. Igualmente vamos a ver de facilitarles las diapositivas para que los puedan utilizar al momento de hacer la revisión correcta. Bien, en cuanto al trabajo práctico, les vamos a poner en el Classroom todas las indicaciones, el tiempo estimado de entrega, pero ya les adelanto que van a tener hasta la siguiente sesión, es decir, hasta el siguiente sábado para entregar ese trabajo. Bien, otro requisito es que ese trabajo va a ser obligatorio, se va a tomar en cuenta, eso sí, para las actividades en cada comité, y en caso de que no presenten dicho trabajo, pues ya van a tener una falta correspondiente a esta gestión, ¿bien? Así que eso ténganlo en cuenta. Como les decía, en el Classroom vamos a especificar qué es lo que tienen que hacer en cada trabajo, el tiempo de entrega y también los datos que tienen que juntar. Si no tienen más dudas, más preguntas, eso es todo. Espero que esas ponencias vayan a ser de utilidad para todos y nos vamos a estar viendo el siguiente sábado. Una pregunta, ¿esa palabra clave tiene un lugar específico donde tengamos que poner o lo ponemos donde se inició? No, la palabra clave va a ir justamente en el formulario. Hay una sección que les pide palabra clave y ahí la ingresan, por favor. ¿Sí, Mavi? Disculpa, en el Classroom hay un trabajo ya que pide ser entregado hasta hoy. ¿Esa se va a ampliar? No, tú debes de ser del comité de capacitación continua, ¿cierto? Sí, sí. No, hay 2 trabajos. Un trabajo que es exclusivo del Comité de Capacitación Continua, que es una previa a las ponencias que realizamos, y aparte se va a crear un Classroom exclusivamente para todos los miembros de la revista. Yo creo que los que son de capacitación continua ya no van a entregar ese trabajo justamente porque ya lo han entregado, pero para los demás sí se va a habilitar. Bien, les vamos a estar informando Gracias, ahí en el grupo. ¿Listo? ¿Otra duda? gracias. Muy bien, entonces eso es todo. Que tengan muy buen fin de semana, chicos, chicas. Cuídense.